Hola mis queridos pildorianos, la píldora de hoy va a hablar sobre un tema muy actual pero muy controvertido y se llama ¿realmente la iglesia es homofóbica? Píldoras de fe con la propia Yola. La homofobia es definida por la Real Academia Española de la Lengua como la aversión obsesiva hacia las personas homosexuales. Y aversión significa repugnancia. Es decir, cuando se dice que la iglesia o alguien es homofóbico, le estamos diciendo que repugna, rechaza, odia a los homosexuales. Veamos qué tan cierto es esto respecto a la iglesia. En primer lugar, vamos a leer una carta dirigida a todos los obispos y pastores de la iglesia el 1 de octubre de 1986 durante el pontificado de Juan Pablo II, donde le dice a todos los obispos y pastores de la iglesia lo siguiente: es de deplorar con firmeza que las personas homosexuales hayan sido y sean todavía objeto de expresiones malévolas y de acciones violentas. Tales comportamientos merecen la condena de los pastores de la iglesia donde quiera que se verifiquen. Numeral 10 de la doctrina de la fe sobre la atención pastoral a las personas homosexuales. En esta carta, en todo momento, se está expresando inadmisibles los actos de violencia hacia los homosexuales y se le está exigiendo a los obispos y pastores de la iglesia condenar estos hechos de maltrato hacia los homosexuales. Y si seguimos leyendo documentos de autoridad hacia los fieles, tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2358 que dice que la iglesia ama y respeta a todas las personas, también las que sienten inclinación homosexual, y por eso deben ser acogidas con respeto, compasión y delicadeza. Así que, basándonos en estas dos referencias, y si seguimos buscando, nos vamos a dar cuenta que en todo momento la iglesia rechaza todo acto de violencia hacia los homosexuales y en todo momento exige respeto, ayudarlos y apreciarlos como los hijos de Dios que son. Su inclinación homosexual no les resta ni un ápice de su inalienable dignidad de personas. Usar la palabra homofobia hacia la iglesia no es la palabra indicada, ya que la iglesia en todo momento está expresando amor y respeto hacia todos los homosexuales. Para nada nos está incitando a despreciarlos o a discriminarlos. Entonces, si esto es así, ¿por qué se le sigue diciendo homofóbica? Pues simple y llanamente porque los actos homosexuales en la doctrina católica son considerados pecados. Y les digo por qué. En primer lugar, porque en el Génesis nos dice claramente que la sexualidad debe ser unitiva y procreativa. Cuando Dios crea al hombre, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, y le crea a la mujer para que se pudiera complementar con ella, unirse y procrear para expandir la especie humana. Así que según las Sagradas Escrituras, la sexualidad tiene una función unitiva de las personas y se ha de relacionar necesariamente con la función procreadora, que es su finalidad natural. Cualquier unión que no cumpla con esta propiedad de unitiva y procreativa es rechazada por la iglesia y es considerada en las Sagradas Escrituras como un pecado. Así que no solamente es la relación homosexual la que viola esta propiedad, sino también, por ejemplo, el adulterio. Pretender lo contrario a lo que Dios ha diseñado para los hombres es jugar a ser Dios, tentación fundamental de la raza humana y pecado que siempre tiene consecuencias nefastas. Y si vamos a la otra razón y leemos 1 Corintios 6 del 9 al 10, veremos lo que dice. ¿No sabéis acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces heredarán el reino de Dios.
En este caso, dentro de distintas conductas desordenadas, la Biblia nos dice que la conducta homosexual es considerada una conducta desordenada, como la de un alcohólico, como la de un ladrón, como la de un adúltero. Y entonces la discriminación que acusan a la iglesia es básicamente porque es un pecado para los católicos. Ahora mi pregunta es la siguiente: ¿esto sería suficiente para acusar a la iglesia de homofóbica? No es suficiente. La homofobia es violencia, es discriminación hacia el homosexual. La iglesia no los discrimina, simplemente considera la acción, el acto homosexual como un pecado. Otras religiones tienen sus reglas, como no comer cerdo, como no tomar vino, jamón ibérico, por ejemplo, y nadie se mete con ellas, ni considera discriminatorias. Nunca hemos escuchado decir que los gourmets hayan pedido que el Islam modifique el Corán, porque solo la Iglesia Católica es la que discrimina. Si tantas religiones también tienen sus reglas y siempre las ha tenido. La doctrina católica sobre la homosexualidad no supone entonces una discriminación de las personas, puesto que el derecho a la igualdad de los homosexuales en la doctrina católica está garantizada. Son los actos homosexuales los que rechazan al considerarlos pecados, lo cual entra dentro de la legítima autonomía de la Iglesia Católica como de cualquier otra iglesia o religión. Por lo tanto, mi querido amigo, si no te gusta lo que dice la Iglesia Católica, simplemente no seas católico, no sigas la doctrina católica, pero no puedes pretender que la Iglesia cambie su doctrina por ti, porque tú no estás de acuerdo. La Iglesia, por lo tanto, entonces, no es homofóbica, porque es libre, como cualquier otra religión, de pronunciar su voz, de levantar su voz ante la conducta homosexual, porque es pecado como cualquier otro pecado. Sin embargo, jamás tolerará cualquier tipo de violencia o rechazo hacia los homosexuales, y por ello podemos concluir que no somos y jamás seremos homofóbicos si es que queremos seguir a Cristo. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Píldoras de fe con la propia Yola.